Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Una declaración que a primera vista parece tan sencilla, pero que al mismo tiempo está tan llena de poder. Algo que es tan característico en Dios, tal como afirma Salmos 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahora, con respecto a la creación de la luz, hay una divergencia muy grande al mundo teológico. Y existen diferentes posiciones en cuanto a quién sería esta luz o incluso cuándo fue creada esta luz. Hay quien cree que esta luz es el sol, pero Moisés solamente lo cita al día cuarto, porque Israel había venido de Egipto, donde el mayor dios de ellos era precisamente el dios sol Ra. Entonces, para evitar el riesgo que los israelitas cayesen en idolatría y de adorar también el sol, Moisés solamente lo menciona en el día cuarto, pero en realidad la luz que fue creada en el día 1 sería el sol. Hay también quien cree que esta luz sería la manifestación de Cristo cuando empezó su obra de creación. Pero hay algo de cuestionable en este argumento. El texto dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Pero ¿será que Dios no sabía que Jesús, la luz, era bueno? ¿Será que era necesaria esta confirmación? Dios ya sabía que Jesús era bueno. No era necesaria una manifestación de Jesús para que Dios tenga esta confirmación. Hay también quien cree que el sol, la luna y las estrellas fueron creados en el primer día, pero estaban escondidos y envueltos en oscuras nubes que solamente fueron disueltas en el cuarto día, momento en que surge entonces el sol. Pero si aceptamos esa teoría, sería del cuarto día de la creación, un día en que en realidad nada había sido creado, pues los elementos creados mencionados en ese día habían sido en realidad creados entonces en el día 1 y no en el día 4. Y esto no me parece muy lógico. Otros argumentan aún que el sol fue creado en el primer día, pero que su luz tardó hacia el cuarto día de la creación a alcanzar el planeta Tierra. Y por eso es mencionado la creación del sol solamente en este día. Pero ese argumento ya se probó también como siendo un equívoco, pues la luz del sol tarda 8 minutos y 20 segundos a alcanzar el planeta Tierra, y no 4 días. Así que esas son algunas de las teorías en cuanto a la creación de la luz. Y a mí, sinceramente, ninguna de ellas me satisface completamente. Por lo tanto, les voy a dar la explicación que a mí más me convence. Ahora, obviamente no estoy con eso diciendo que mi teoría o mi idea, mi pensamiento es lo más correcto y que todas las otras están mal. No es eso. Yo solo voy a dar mi opinión en cuanto a esto. Bueno, y ustedes ahí en casa podrán seleccionar la opción que les parezca más correcta. Y personalmente, pienso que lo que fue creado en el primer día, cuando se refiere a la luz, bueno, yo creo que fue exactamente eso mismo. Fue la luz que fue creada. Porque la luz es básicamente, desde el punto de vista físico, radiación electromagnética. Y esta puede existir sin la presencia del sol o de cualquier otra estrella. Me gustaría compartir con ustedes lo que dijo el físico Adolfo Lorenzo en este libro que se titula Génesis 1 y 2, un libro que recomiendo vivamente y que les aconsejo comprar si es que quieren analizar más profundamente los 2 primeros capítulos del Génesis. Y este hombre, Adolfo Lorenzo, en ese libro, entonces él escribe lo siguiente. Muchas personas piensan erróneamente que la luz solo puede existir si hay un cuerpo celeste, como por ejemplo una estrella. Eso no es verdad. Luz visible existe en el espacio sideral, independientemente de una estrella. Encontramos varios ejemplos en las muchas regiones del espacio donde existe luminosidad producida por nubes de gases supercalentados. Estas nubes de gases emiten luz, pero no son estrellas ni cuerpos celestes. Por lo tanto, la existencia de luz, independiente de cuerpos celestes, no ofrece ningún problema científico para el relato bíblico de la creación. Y eso es lo que yo creo, que lo que Dios trajo a existencia en el primer día de la creación fue toda la energía manifiesta en forma de radiación
electromagnética, existente en el universo, denominada comúnmente como luz. Podríamos, por lo tanto, decir que antes de crear las lumbreras para alumbrar el planeta, Dios creó la luz que sería utilizada por esas mismas lumbreras para entonces poder alumbrar el planeta Tierra donde nosotros vivimos. Y eso es algo que sigue la lógica de la creación. Como ya vimos anteriormente, los 3 primeros días de la creación encuentran su correspondiente en los 3 siguientes días. Uno complementa el otro. Y así como el mar y el cielo fueron fundamentales para traer a la existencia los peces y las aves, o como la tierra y la vegetación fueron fundamentales para traer a la existencia entonces los animales terrestres y también los humanos, de la misma manera fue necesario crear la luz en primer lugar para después traer a la existencia las lumbreras para que entonces pudiesen alumbrar. Ahora, algo que también no puedo dejar de compartir con ustedes y que es muy interesante es lo que dice la neurocientífica Rosana Alves en cuanto a la expresión sea la luz. Esa doctora en su trayectoria en el campo de las neurociencias y siendo directora del Instituto de Neurogénesis en los Estados Unidos, ella pudo presenciar la ciencia confirmando la existencia de Dios. Y esa doctora en su canal de YouTube, ella cita una pesquisa donde fue descubierta la menor partícula existente en el universo y ella declara: la ciencia se ha doblegado ante la existencia de Dios, quiera o no. Esa partícula es tan pequeña que ni siquiera es materia, sino una vibración sonora. Y entonces ella cita la existencia de un artículo científico donde ellos afirman que llegaron a la conclusión de que todo lo que existe en el universo se inició a partir de una vibración sonora. Tal como se nos dice en la Biblia, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Las cosas llegaron a existir por el poder de la voz de Dios. Así que no podría ser de otra manera. La partícula más pequeña del universo tendría que ser una vibración sonora. Interesante, ¿no es verdad? Y por eso es que se llama al universo de universo, palabra que es compuesta por 2 palabras, uni más verso. Un verso, o sea, una palabra. Y Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, nos dice quién es esa palabra. Y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús, la palabra, habló y todo se hizo. Así que todas las cosas, nos guste o no nos guste, llevan la huella de aquel que creó todo. Qué maravilloso, ¿no es verdad?